Mi nombre es Claudia Leguizamón, soy estudiante de la Cátedra de Neuropsicología de la Universidad del Cono Sur de las Américas. Voy a explicar sobre la embriología del sistema nervioso central. Comienza el proceso de desarrollo con la fecundación, donde hay una fusión de gametos masculino y femenino. Es el inicio del proceso de desarrollo. Ocurre en el tercio externo de la trompa de Falopio. Formación del ser a partir del cigoto. Óvulos y espermatozoides se unen. Luego viene el proceso de segmentación, que es la mitosis por división celular. El cigoto se divide en 4 células, luego en 8 células. Cuando esta división tiene 12 a 16 células, el cigoto se convierte en mórula. Luego se produce la compactación, que divide este grupo de células en una zona interior llamado embrioblasto, que sería el embrión, que por polo magnético luego va al norte, y una zona exterior que se llama trofoblasto, que son los anexos embrionales. La implantación ocurre entre el día 6 y el día 14. Es cuando el blastocisto se adhiere a la mucosa uterina el 6º día para estar completamente implantado el día 14. Acá se puede mostrar que por el proceso de compactación van al polo norte el embrioblasto, luego el trofoblasto, que se divide en placenta, corion y amnios, siendo el amnios la capa que protege al embrión en desarrollo. Luego se produce el proceso de blastulación, es cuando es el ingreso del líquido sálico al embrión o blastocele. El día 6 ya se forma la blástula. Cuando se produce la blastulación, el embrioblasto se divide en 2 láminas, por eso lo llamamos disco bilaminar, transformándose en el epiblasto en la parte interna y el hipoblasto en la parte externa. Luego se produce una división del epiblasto. A ese proceso se lo llama gastrulación, que se divide entonces se llamaría disco trilaminar, porque tiene 3 capas, en donde la capa externa sería el ectodermo, que es lo visible, origina el sistema nervioso, los ojos, el oído, la piel, las uñas, el cabello, la mucosa de la boca, ano, placa neural, notocordal y la notocorda. El mesodermo sería la capa media, que se forman los huesos, músculos, sangre y vasos. El endodermo sería la capa interna del tórax, el epitelio de la tráquea, bronquios, pulmones, hígado, páncreas, vejiga y aparato gastrointestinal. Luego pasamos a explicar la formación de la notocorda, en la cual existen 2 zonas, que se llaman membrana bucofaringea, que es hacia cefálico, y membrana cloacal, que es hacia caudal. Las células prenotocordales se ubican en la fosita primitiva, migran cefálicamente hacia la lámina precordal, que se encuentra al lado de la membrana bucofaringea. Aquí podemos ver las capas de ectodermo, mesodermo y endodermo. Vemos aquí la placa notocordal, donde se da el proceso notocordal. Este es el canal notocordal, que está abierto hacia el saco vitelino. Las células de la placa notocordal emigran directamente en dirección cefálica. Estos proliferan y se desprenden del endodermo, formando así un cordón macizo, que a lo que sería la notocorda definitiva. Pasamos al segundo periodo, que sería el periodo somítico, que comprende 2 etapas, somitos y neurulación. Inicia con el primer somito alrededor del día 20. Somitos son pequeños sacos que van a formar las metámeras, que es un fragmento de médula espinal que recibe una serie de informaciones y responde con una salida de información. El cuerpo del embrión comienza a formarse a partir de los somitos. Dan origen a un hueso, un músculo, una arteria y un nervio. Las células que forman el ectodermo están organizadas en 3 zonas: el epidermoblasto, la cresta neural y el neuroectoblasto. Este proceso hace que el neuroectoblasto se engrose, formando así la placa neural. Aproximándose el día 18 de desarrollo,
los bordes laterales de la placa neural se van elevando y forman los pliegues neurales. La porción media entre los pliegues neurales forma el surco neural, que divide a dos crestas. La migración de células de la cresta neural ocurre mientras se fusionan los pliegues neurales. A finales de la tercera semana, los pliegues neurales se elevan aún más, se acercan y se fusionan irregularmente en la línea media, cuarto par de somitos, formando el tubo neural. El que se convertirá en encéfalo y médula. Las crestas neurales formarán la mayor parte del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso autónomo. Aquí podemos ver un gráfico donde explicaremos la médula espinal y el encéfalo. Esta porción, esta parte más estrecha y larga que vemos del embrión, situada en su tronco, es lo que llamamos la médula espinal, que es la parte del sistema nervioso contenida dentro del canal vertebral. La columna protege a la médula. Esta sería la parte del encéfalo, que el encéfalo es la parte del sistema nervioso central situada dentro de la cavidad craneal, parte más importante del sistema nervioso central. En él podemos ver que tiene vesículas primarias, que serían el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Luego las vesículas secundarias, que serían el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. El telencéfalo comprende los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. El diencéfalo comprende el tálamo, el hipotálamo y el cuerpo calloso, siendo este último una conexión entre ambos hemisferios. El mesencéfalo, que no se divide. El metencéfalo comprende el cerebelo, la protuberancia o puente de Barolio, y el mielencéfalo, el bulbo, raquídeo o médula oblongada. Luego pasamos al periodo metamórfico. Periodo metamórfico, donde se caracteriza por la formación de tejidos y órganos de los sistemas y aparatos. A las 4 semanas podemos ver que el corazón se hace más grande en comparación con el resto del cuerpo y empieza a bombear sangre. Aparecen principios de brazos, las piernas un poco más tarde a la par que los oídos y los ojos. La 5ª semana tenemos que el embrión es más visible, se insinúa columna vertebral, el cerebro se desarrolla más rápidamente, la cabeza sigue aumentando de tamaño por el crecimiento del cerebro, brazos y piernas cada vez adquieren más forma al como son al nacer. En la 6ª semana podemos ver que se toman forma los ojos, las orejas, la boca, aparecen codos y rodillas, se puede distinguir la nariz, sexo del embrión todavía no se puede identificar, órganos están bastante avanzados en desarrollo. En la 7ª semana se hace perceptible la formación de los pies y manos. La cara tiene forma, con ojos, nariz, labios, lengua, dientes de leche. Se identifica órgano sexual, embrión mide 20 milímetros aproximadamente. El cerebro crece así como también intestinos, páncreas y bronquios. En la 8ª semana, cuando termina el periodo embrionario, el embrión ya tiene apariencia humana. Formación de los sistemas orgánicos principales, la cara sigue cambiando en la medida que se va desarrollando. Al aplicar un ultrasonido, en esta etapa se debe escuchar un corazón con palpitación. Se forman los pies y dedos de los pies. Desarrollo de los dientes debajo de las encías. Espero que este trabajo haya sido de mayor comprensión para futuros estudiantes y así comprender mejor la psicología mediante el estudio del sistema nervioso. Gracias.